¡Feliz Ramadán! Ramadan, ding dong. Madonna se molesta porque un espectador de su concierto no baila hasta que descubre que el hombre es paralítico. Un juzgado le otorga una pensión alimenticia a una mascota. Descubren larvas porcinas en el cerebro de un hombre aquejado de migrañas. Las gallinas gallegas tendrán que tener un DNI o serán deportadas a sus países de origen. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los Minutos del Odio, con Fabián Cebarrio y el auspicio de la Fundación Reptiliana de Soros y Bill Gates. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Así es como muere la libertad. Con un estruendoso aplauso. Buenas noches y bienvenidos a los Minutos del Odio, el informativo semanal de Fake News para machirulos heteropatriarcas opresores. Esta y no otra habría sido la noticia política de la semana. Las negociaciones de Antonio con Putin-Mon por fin han cuajado en una esplendorosa ley que no deja a nadie fuera. A nadie de los Putin-Mones, se sobreentiende. Por cierto, que la votación no estuvo exenta de oligofrenia cuando un subnormal de Alianza Popular votaba a favor. Estas palabras de Arraposa Dos Peares resumen un poco lo acontecido en el Congreso. Es que hace solo un mes, señor Bolaños, impulsaron otro texto diferente y lo sometieron a la votación de la Cámara. Primero, no iba a haber amnistía. Después, no se iba a amnistiar el terrorismo. Luego, se iba a amnistiar el terrorismo, pero solo un poquito. Tampoco se iba a amnistiar la alta traición. Y finalmente, amnistían el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. Lo han acatado todo. Hasta las multas. No mucho más que añadir. Es que, si al menos la tropelía hubiera servido para algo, pero no habrá presupuestos, los separatistas siguen encabronados como el primer día y el gobierno se ha pasado la Constitución por el forro de Lupite solo para permanecer en la Moncloa unos meses más. Sin embargo, por arte de birli-birloque, el gobierno de Antonio ha logrado desviar la atención de este luctuoso hecho fraguado en Waterloo y cristalizado en la casa de todos los españoles, empleando a la agencia tributaria, un organismo mafioso que convierte al contribuyente en delincuente a diario, como sicario del gobierno contra sus adversarios políticos. ¡Chiqui! ¡Busca por ahí un facha para meterle una inspección! Así, la noticia que ha marcado la agenda informativa de esta semana no es la amnistía, es que un señor anónimo defraudó presuntamente 350.000 euros a Hacienda que ya han sido pagados. En la semana en que todos deberíamos estar hablando de la amnistía, la Fiscalía, de quien depende la Fiscalía, encabezada por una señora que fue directora general de Justicia en el gobierno de ZP, implicaba a la actual pareja de la novia cadáver en una trama empresarial diseñada para defraudar a Hacienda. Luego fueron saliendo noticias más turbias. La novia cadáver vive en un piso corrompido hasta la médula y el novio cadáver tiene un Maserati sobre el que penden chorrocientas multas y por el que no ha pagado el impuesto de vehículos. O que el abogado del susodicho al parecer reconoció en un email que había habido acciones indebidas por parte de su defendido. Ergo, Ayuso vive en pecado y con el mismísimo Pazuzu por lo que debe dimitir. El timing ha sido tan perfecto, que uno pudiera pensar que la filtración a los medios de una investigación que se lleva a cabo contra un ciudadano ajeno a la política tiene algo de casual. Pero no. No. ¿De verdad se creen ustedes que Antonio ha podido filtrar un caso de Hacienda de un ciudadano privado a los medios subvencionados para poder contraatacar ante las posibles preguntas sobre sus casos de corrupción en el Senado y en el Congreso? Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. También se da la casualidad absoluta, de que Lo País y Lo Diario sacaran la misma exclusiva filtración exactamente a la misma hora y el mismo día. Bueno, pues la reacción del gobierno
no se hizo esperar. Era como si lo tuvieran todo preparado. Escuchen a Pilar Alegría. Hemos conocido esta información también esta misma mañana a través de los medios de comunicación y claramente lo que denuncia la Fiscalía es muy grave. Es muy grave. Por tanto, creo que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Es cierto que me huele fatal que la portavoz del Gobierno salga en rueda de prensa a dar su opinión sobre las actuaciones contra un ciudadano que no tiene cargo alguno. Pero miren, estoy de acuerdo con ella. A pesar de que los hechos a los que se refiere la portavoz ocurrieron antes de que la novia cadáver conociera a quien actualmente es su pareja, estoy de acuerdo en que Ayuso debe dar explicaciones que dejen diáfanamente claro que ella no tiene nada que ver con la vida pasada de su pareja y sobre todo que ella no se encuentra actualmente disfrutando del producto de los posibles pecados que en el pasado haya cometido su novio. Entre otras cosas, porque empiezo a estar un poco hasta los cojones de que todo aquel que rodea a la novia cadáver sea un comisionista de cifras millonarias. Y quiero escuchar lo que tiene que decir al respecto. Y debe decir algo al respecto. El asunto, de todas formas, es que esto era algo que me esperaba porque desde hace 5 años, todos los días, tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que además quebró por otras cuestiones y que él afrontó sin deber nada a nadie, por cierto. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos, después fue mi pueblo, no dejaron de criticar y de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido, después a mi expediente académico, que si pasé por mi colegio sin pena ni gloria cuando yo me fui de mi colegio con 13 años. Ok, que hay una confabulación judeo-masónica que si a nosotros nos honra, a ellos los envilece para acabar contigo. Eso no lo discuto. Pero, ¿no están ustedes hartos de que siempre haya algún comisionista arrimado a la novia cadáver? Claro que no. Si son ustedes de Alianza Popular. Sin embargo, quiero traer a colación las declaraciones de Chiqui Mil Millones no es nada de la semana pasada, cuando se destapó todo lo de la reina consorte y era Europa. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Sin embargo, justo antes, y quiero recalcar, justo antes de que se hiciera público en los medios la trama, la misma mujer en el mismo pasillo decía lo siguiente. Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Y trasladar que me ha sorprendido la reacción tan tibia del señor Feijóo, en la que prácticamente ha reducido esto a una cuestión menor, casi administrativa. Cuando la mosca cojonera de Vito Quiles le preguntaba a Chiqui Mil Millones no es nada sobre esta contradicción, la ministra mentía descaradamente. Usted dijo sobre las reuniones de Begoña Gómez que era injusto implicar a los familiares, porque ahora sí que implican al novio de Ayuso. Nosotros no, yo no he implicado a nadie. Los medios de comunicación han publicado una información y ustedes me están preguntando. Bueno, o sea, las parejas de los políticos se deben traer a colación si son de derechas, si son de izquierdas, no. Porque si nos ponemos a hablar de parejas, creo también pertinente que los propios socialistas exijan con la misma contundencia que Sánchez explique de una puta vez qué pasa con su mujer y el caso Globalia. Creo pertinente exigir que Armengol explique cómo su pareja de repente facturó 4 millones de euros cuando ella se convirtió en presidenta de Baleares. Creo que nadie Calviño debería comparecer para explicar cómo se concedió casi 1 millón de euros a la empresa de su marido. Creo que Koldo debería explicar de dónde han salido todos los pisos que su pareja y su hija tienen registrados y que María Gámez debería comparecer para disipar dudas sobre la imputación de su marido por desviar 2 millones en ayudas públicas.
¿Qué pasa? ¿Que ahí jugar al jueguecito de las parejitas ya no es tan divertido? No es de extrañar que esta semana Alianza Popular haya denunciado a Antonio ante la Oficina de Conflicto de Intereses por no ausentarse del Consejo de Ministros que rescató a Air Europa, empresa con la que su esposa gozaba de cierta sintonía. ¿Ven? Ahí sí que veo pertinente pedir explicaciones por las actividades de tu esposa, porque tú estás en el ajo. De ti depende, Antonio, que una empresa, amigue de tu esposa, se lleve o no se lleve pasta. Hay sospechas de que el vínculo que te une con ella haya podido propiciar un trato de favor a una empresa privada. Ahí ya la cosa está más jodida, pero es que el novio cadáver, de haber pecado, pecó antes de arrimarse a Ayuso y con empresas privadas sin mediar un rescate público. Sin embargo, a diferencia de la novia cadáver, Antonio no ha salido jamás a explicar nada. Yo en propiedad tengo un Golf GTI de segunda mano del año 2006-2008 y la nuda propiedad de una vivienda. Así es como he vivido toda mi vida. Y ahora he cometido el pecado de vivir con una persona que económicamente le va mejor que a mí. Sigan por ahí. También quiero decirles que si un político me dice, para dar pena, que solo tiene un coche de segunda mano y vive debajo de un puente, no sé yo qué habilidad va a demostrar para gestionar el dinero público. Digo yo, que es la presidenta frugal y con los 103.000 euros que cobra al año no le ha dado ni para comprarse un piso. Pobriña. Viña, tengo una duda que me atenaza. ¿Tú estás segura al 100% de que no estás metida en ningún asunto turbio que tenga que ver con nasobucos? Bueno, oye, ¿y las fotos esas con el vestido de la primera comunión las borraste, no? Ok, bueno, en cualquier caso, vamos a lo mollar del asunto. Estamos todos de acuerdo que el novio cadáver tiene que ponerse al día con la agencia tributaria. Ahí no hay tutía. Tiene que dirimir en tribunales lo que sea que haya hecho. Pero aquí lo grave es la filtración de datos de un ciudadano que deben ser protegidos por la agencia tributaria. Esto se ha hecho evidente porque el timing aquí se les trastocó un poco. Las declaraciones de Chiqui 1.000 millones no es nada se produjeron 4 horas antes de que la noticia se hiciera pública, lo que hace sospechar sobre quién habrá sido el que filtró esa noticia. La sospecha ha sido formulada en los siguientes términos por la presidenta de la Asociación de Fiscales. Pues me parece demencial, sencillamente, porque nosotros tenemos un artículo en la Ley General Tributaria, que es el artículo 95, que recoge precisamente que los datos con trascendencia tributaria son de carácter reservado y, por lo tanto, pues si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos, pues se pone en entredicho precisamente este artículo 95 y habría que garantizar, evidentemente, y confirmar que esa información no ha salido de la agencia tributaria. Para más INRI, al parecer, la Fiscalía, de quien depende la Fiscalía, habría comunicado la denuncia al novio cadáver 3 horas después de su publicación en medios. O lo que es lo mismo, no solo se trata de un asunto tremendamente turbio de empleo de las instituciones para castigar al adversario, sino una chapuza de descoordinación. Joder, putisoe, que parecéis nuevos en esto, ya que vais a cometer una serie de delitos para darle un poquito de sal y pimienta a la aburrida vida política del país. ¿Por qué no hacéis al menos una escaleta? Mira. 1. Se lo comunicamos al pavo. 2. Lo dice la prensa. 3. Opina Chiqui. 4. Sale el eslabón perdido a hacer un comentario machista. Así, ordenadito todo. ¿Cuánto se echa de menos a Rubalcaba en estos asuntos? Para complicar más la cosa, le dan luz verde a los ministros para pronunciarse sobre el asunto y te salen instantes de gloria como el del eslabón perdido, quien se refería a la pareja de Ayuso como testaferro con derecho a roce. Testaferro con derecho a roce. Maradeu, la que se habría montado si esto llega a escupirlo uno de derechas. Pero claro, como el mamerto este es de los nuestros, aquí no hay violencia política contra las mujeres. En el tenso rifirrafe del Congreso de esta semana, lo que quedaba claro clarinete es que no debes meterte con la mafia calabresa. Quiero que se fijen ustedes en estas imágenes e intenten interpretar lo que chilla con furia porcina Chiqui 1.000 millones no es nada a la bancada popular. Y en la lucha contra la corrupción. ¡Ay de ti cómo te muevas! ¿Cómo te muevas? Te echo a los inspectores de Hacienda.
Para enfangar más las cosas, luego se desvelaban dos datos. El primero, que el novio cadáver ya habría saldado la deuda con Hacienda antes de la denuncia de la Fiscalía. Esto tendría tres implicaciones para Chiqui. 1.000 millones no es nada. Primero, porque habría dirigido una investigación a un ciudadano cualquiera, porque patatas. Segundo, porque habría filtrado dicha investigación. Y tercero, porque habría seguido adelante con la denuncia solo para montar bulla y contribuir a desconcertar al electorado. El segundo dato importante es que los contratos en cuestión fueron firmados con el gobierno de Illa el dadivoso, es decir, con el PSOE mismo. Y fueron ya denunciados por Alianza Popular en su momento, lo que ha sido empleado como defensa, a mi entender, y lógica por parte de Alianza Popular, porque estos son dos categorías distintas. Por un lado, debemos aclarar si existió fraude fiscal. Y por otro, dirimir si el gobierno de Illa se equivocó al comprarle a este señor. Me gustaría compartir con ustedes las declaraciones de la única persona razonable que se ha pronunciado al respecto. Y tiene cojones que tenga que ser de Compromís. Y yo lo que quería decir es que no se puede ni se debe culpar nunca a una mujer de lo que puede hacer su pareja o su marido. Pero os digo una cosa, si Ayuso fuera una persona de izquierdas, este caso duraría mucho tiempo y este caso se llamaría el caso Ayuso. Era Águeda Miró, y no podría estar más de acuerdo con lo que se dice. Es cierto que Ayuso no es responsable de lo que haya hecho su pareja, y es cierto que si llega a ser de izquierdas, el caso se llamaría caso Ayuso. Pero miren, es de derechas y se llama caso Ayuso igual. Portugal ha dado una lección a Españita esta semana por múltiples motivos. En primer lugar, el primer ministro apareció recientemente en una investigación sobre tráfico de influencias, lo que provocó, atención al dato, su dimisión. Imagínense, un primer ministro que dimite por ser investigado. Y esto ha llevado a la celebración de elecciones, me lo comparen ustedes, a la trama de los nasobucos que salpica a 4 ministerios y a la mismísima presidenta del Congreso en plena amnistía de delincuentes, y díganme qué país goza de mayor sanidad institucional. Pero es que además el país tiene la desfachatez de votar a Franco, al mismísimo Franco salido de su tumba en carne y hueso, y lo que es peor, la izquierda portuguesa se hace a un lado y deja gobernar como si tal cosa, sin obligar al a pactar con la derecha populista. Imagínense ustedes que gana por poquito a Raposa. ¿Estaría dispuesto el PSOE a semejante sacrificio por el país? Yo de ustedes, si fuera mujer, me dejaría crecer el bigote de inmediato, y si fuera hombre, empezaría a probarme modelos de furcados. Este brusco cambio de régimen se ha visto también ejemplificado en Irlanda, la bella Irlanda que ha sometido a referéndum la ideología woke, y la gente que es fascista la ha rechazado por un 73%. ¡La libertad avanza, amigues! Y en las provincias españolas de ultramar, el colapso de Haití ha suscitado una insólita propuesta de Nayib Bukele, a quien El Salvador le viene pequeño, por lo que en su Twitter ha asegurado que puede poner fin a las bandas caníbales que campan a sus anchas por la capital, Port-au-Prince, aplicando medidas semejantes a las que ya han pacificado a hostias su país. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Para ello, ha solicitado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión, que yo no sé qué coño de consentimiento va a darle el país anfitrión si el mismo primer ministro ha huido, y que sea otro, y no El Salvador, o el propio Nayib Bukele, el que cubra los gastos de la misión. ¡Preparaos, pandilleros caníbales haitianos, que la libertad avanza en América también! Queda dar un breve repaso a la organización mafiosa que controla Españita. Nada, noticias menores. Han desaparecido de una caja fuerte de la policía los móviles del mediador. Estarán en Rabat o en Marrakech o en donde sea que aparecen los móviles que se roban en España. El inspector jefe que lideró la investigación ha denunciado a varios agentes y ha remitido una queja contra la juez ante el Consejo General del Poder Judicial. También se han esfumado, ¡qué sorpresa!, los registros de visitas de Tito Berni al Congreso. ¿Por qué? La protección de datos. Si a esto sumamos que se han esfumado en el éter digital los emails que Interior intercambió con la empresa del caso,
Pues la verdad es que no hay caso, señoría, porque si no hay pruebas ni las habrá, tururú flauta. Y eso que siguen apareciendo nasobucos por todas partes. El último lote eran 800.000 con un cartel que decía no utilizar. De todo esto, lamentablemente no puedes preguntar nada al gobierno porque si preguntas, eres un nazi. Como yo no me olvido del dicho alemán que dice que si en una mesa hay un nazi y 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 nazis. Espera, Pachi, espera. Quiero que veas esta foto. Siguiendo tu lógica, cuando en una foto hay un terrorista sentado a la mesa contigo, ¿en qué te convierte esto a ti? Pero sigamos, por favor. También quiero manifestar mi desprecio absoluto por todos aquellos que se piensan que por tener una acreditación o un carnet de periodista pueden ocultar... Decía que también quería manifestar mi desprecio absoluto por quienes se creen que una acreditación de periodista o una cámara o un micrófono les puede servir para ocultar su machismo, su racismo, su clasismo o su sectarismo. Bueno, y en el Oblast de Palafrugell se han adelantado las elecciones porque los nacionalistas no se han puesto de acuerdo con el tema de los presupuestos. Pere Aragonès ha explicado de este modo la cosa. Necesitamos un gobierno fuerte que no esté a merced de los inmovilistas. Que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes. A mi entender, este emocionante vuelco argumental constituye una jugada maestra de Esquerra, con el PSC en plena trama de los nasobucos y Puigdemont empadronado todavía en Waterloo sin que se sepa si podrá presentarse o no a las elecciones, porque los efectos de la ley de amnistía tardarán en producirse lo que los jueces fascistas tarden en aplicarla. Ante esta misma situación, la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, Antonio ha decidido prolongarlos. Para analizar el motivo de esta estrategia, contamos con la presencia por vía telefónica de Antonio I el Prometedor. Aló, presidente. Voy más apretadito que los tornillos de un submarino. ¿Antonio? Sí, dime, crack, fiera, monstruo. Don Antonio, estoy preocupado porque usted ha anunciado que va a prolongar los presupuestos. Claro que sí, fiera, es lo normal, ¿no? Si no puedes aprobar unos presupuestos, los prolongas y en paz. Todo sea por parar el fascismo. Ya, Antonio, pero quiero que escuche algo que le decía a Rajoy cuando era usted líder de la oposición. Bien, nosotros dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. De hecho, Antonio, hay declaraciones suyas en las que hasta 10 veces reclamó usted elecciones por no haber presupuestos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Es que ese no era yo, Tururú. ¿Cómo que no era usted? No, para nada. Eso es una inteligencia artificial. Son fake news. No hay nadie más coherente que yo y eso jamás lo he dicho. Vale, gracias, Antonio. ¡Viva México, cabrones! ¡Uy! Y en el cierre nos ponemos un poquito serios. Esta semana se han cumplido 20 años del mayor ataque terrorista sufrido en España en toda su historia. Un ataque sobre el que todavía pende una alargada sombra de duda. En las celebraciones ha resultado llamativa la ausencia de Antonio, quien ya sabemos que solo acude a actos en los que sabe que le van a practicar una lamida de upite que le deje los pelos peinados. Aquí un ejemplo. Bueno, hasta aquí nada nuevo. Antonio es un cobarde y no se ha atrevido a dar la cara. Ninguna novedad. Pero miren, tradicionalmente las víctimas del terrorismo en España han pedido 3 cosas. 3 cosas bien simples y que yo creo que deberían obtener automáticamente sin tener que reclamarlas. Memoria, dignidad y justicia. Los pactos contra natura de este gobierno de corruptos y mangantes les han arrebatado la dignidad. Y la justicia, ya se habrán dado cuenta de que no existe. Desde el momento en que lo que es justo no lo es, lo decide por un puñado de votos, una panda de bandidos desde un país extranjero. Así que solo nos queda la memoria. Los hechos acaecidos el 11 de marzo de 2004 han prescrito esta semana, así que para el Estado ya no existe memoria que valga. Nadie es culpable ya. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros no olvidarlos nunca. No los olviden
nunca. Porque si perdemos la memoria, ¿qué nos queda? Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes conseguir comisiones millonarias, olvidarse de declarar facturas, tener un coche mierdoso de segunda mano a pesar de ganar 100.000 napos al año, filtrar informaciones privadas a la prensa, hacer desaparecer móviles y despreciar a las víctimas del terrorismo. Coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con arrimón de pito. ¡Viva México, cabrones! ¡Sí se puede! ¿Con presupuestos o sin ellos? ¿A ti qué más te da?